La mañana de Juan Domingo. Me quedó una cosa por decir respecto de la presencia de Sergio Maldonado, no en relación al caso, ¿no? Porque el caso es bastante claro, ¿no? Es absolutamente claro. Aún en la hipótesis de que Maldonado, Santiago, se hubiera ahogado en el día de la represión, igual hubiera sido un homicidio, un asesinato, porque no fue que él voluntariamente, como no tenía nada que hacer en un momento de frío invernal en una provincia del sur, decidió que vestido y con una mochila se iba a tirar a nadar a un río, sino que lo perseguían, como está acreditado por los videos y todas las demás pruebas, que era perseguido por una represión ilegal de la gendarmería. Así que de todas maneras hubiera sido un crimen y debería tener ya una respuesta, ¿no? A eso se agrega que en realidad es un caso de desaparición forzada seguida de muerte, ¿no? Pero bueno, esto a mí me lleva a una reflexión, que es pensar sobre lo que vulgarmente denominamos justicia, cuando en realidad estamos hablando de los tribunales o del Poder Judicial, si se quiere, que no son la justicia, sino que deben administrar ese valor, cosa que algunos a veces hacen y muchas veces no. Lastimablemente, eso ocurre casi de manera cotidiana en nuestro país. Hace muchos años, Rodolfo Ortega Peña tuvo una definición acerca del problema de la justicia. Él con Eduardo Luis Dualde escribían en una revista que muchos deben recordar, que se llamaba Nuevo Hombre, y en otra revista, Cristianismo y Revolución, y ahí trataron el problema de la justicia. Eran los momentos en que ellos desempeñaban el rol de defensores de presos políticos durante la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse, ¿no? Entonces, el problema que tenía la conformación de la justicia en nuestro país, o del Poder Judicial, para ser más precisos, no era otro que el problema del país. Si este era un país semicolonial, obviamente el Poder Judicial, o lo que llamamos justicia, iba a ser también semicolonial, e iba a responder a los mismos intereses que responden los grupos dirigentes de nuestro país. O sea, ¿es posible pensar que se va a administrar justicia libremente cuando este país, o por lo menos las estructuras dominantes, y en este momento el gobierno que debería administrar el Estado, son totalmente contrarios a una noción de soberanía política, de independencia? ¿Cómo podemos pedirle a un poder judicial que lo sea? Es claro que no se puede confiar en este poder judicial, más allá de las buenas intenciones y de los buenos trabajos de muchos magistrados que realmente tratan de cumplir de manera honorable su función. Pero estructuralmente el Poder Judicial responde a este modelo de país, a un modelo de país que nos remite, en las palabras del señor que falsea su currículum para editar libros en el exterior, a al gobierno de Bartolomé Mitre. Él siempre trata de referirse a eso y dice que ese es el modelo de país que quiere. Bueno, pues Mitre fue el que estructuró este Poder Judicial. Fue el primero que instaló una Corte Suprema de Justicia y a partir de allí se estructuró toda la forma de un Poder Judicial clasista que responde a los intereses de los sectores dominantes. Entonces, cuando vemos cosas como las que le pasan a la familia Maldonado, ¿no? Con todo esto, y podríamos seguir con muchos otros ejemplos, ¿no? Inclusive el caso del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Para citar casos así de mucha trascendencia, es claramente una expresión de ese modelo de poder judicial que tenemos, que responde a un modelo de país. Bien describía Julián Denaro que lo que está intentando este gobierno no es simplemente instalar un modelo económico neoliberal, sino que lo que está tratando es de rematar la patria, ¿no? Terminar con algunas cosas, ¿no? Uno debería volver a pensar en los términos que usamos cotidianamente y decir qué es lo que representan, ¿no? Siempre, por lo menos en la época que uno estudiaba, te hablaban de los griegos como el primer lugar donde estaba la democracia. Y entonces uno piensa qué quiere decir democracia. Viene de demos, pueblo, y kratos, poder, o sea, el poder del pueblo. También nos decían que los griegos fueron los primeros que se preocuparon por la política, que quería decir nada más que el manejo de los asuntos
de la ciudad, del estado, del lugar donde vivían, ¿no? Y también nos hablaban de economía, que era la forma de administrar las cuentas de ese lugar, ¿no? Si uno une todo eso, tiene que pensar en lo que es la situación actual. ¿Qué vemos en este gobierno? ¿Administra las cuestiones de la polis, del estado donde vivimos? No. Lo que hace es tratar de rematar todo lo que hace a los recursos de ese estado, que el señor que ocupa la presidencia ha definido como una asociación ilícita y ha hecho todo lo posible por comandarla, ¿no? Y entonces lo que vemos es que está rematando todos los recursos, está tratando de destruir las estructuras que existen y de entregar aquellas cosas que tienen alguna rentabilidad económica que las hace interesantes para otros sectores de otros países o para empresas multinacionales, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera podemos hablar en los términos en que se hablaba antes del imperialismo como una fase de expansión del modelo capitalista de los países hegemónicos, ¿no? Ahora ya lo que tendríamos que hablar es de la cuestión de la transnacionalización, la multinacionalidad de los grandes grupos económicos que tienen sus propios intereses que no responden exactamente a los de otros países. A esos sectores es a los que este gobierno está entregando todo. Entonces, en ese esquema, el Poder Judicial, por lo menos en su conformación actual, tiene que ser funcional. No hay una justicia o un Poder Judicial independiente, soberano, en un país que no lo es. Y claramente, en este momento, la Argentina tiene una situación semicolonial, por lo tanto, su Poder Judicial es semicolonial. Y ese es uno de los grandes peligros que estamos enfrentando. Porque claro, uno naturalmente, ¿qué piensa? Bueno, hay un atropello contra nuestros derechos, derechos que costaron muchos años y muchas luchas conseguir. ¿Qué hacemos? Vamos a recurrir al Poder Judicial, que teóricamente es el que debe reparar la situación y volver las cosas a su cauce normal. Pero nos encontramos con que el Poder Judicial juega para el otro equipo. Es decir, en vez de defendernos, generalmente nos complica las cosas. Fíjense ustedes, el asesinato de Santiago Maldonado hace 7 años y sigue dando vueltas por todos lados cuando es absolutamente claro y no se ha tomado ninguna medida contra los responsables de que haya habido represión aquel día y que terminara con la muerte de Maldonado, ¿no? Esto es con la entonces ministra, la señora Patricia Bullrich, con su jefe de gabinete y con su segundo, ¿no? en el mando, que fueron los que coordinaron y ordenaron esa represión. Si uno pensara en los términos que se usaron doctrinariamente de los grandes juristas para analizar los casos del terrorismo de Estado en nuestro país y juzgar los crímenes de lesa humanidad, uno encontraría que hay estructuras de poder que son las responsables de los hechos, aunque no hayan participado directamente del mismo. Es decir, hay estructuras de poder que implican que no necesariamente el que estaba en la cúspide de esa estructura haya sido el que apretó el gatillo que terminó con la vida de una persona, pero son todas las decisiones tomadas por esa estructura las que llevan a ese resultado final y por lo tanto todos son responsables porque han tenido el dominio del hecho, ¿no? Entonces, si hubiera un poder judicial independiente en nuestro país, esto ya tendría que haber tenido una solución y probablemente no tendríamos la ministra de seguridad que tenemos porque estaría procesada y condenada por un homicidio. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar seriamente en todas estas cuestiones porque lo que está en riesgo es la disolución misma de todos los principios que hacen a lo que conocemos como Estado. Recién decía con mucha claridad, ahora, ¿no? Esa claridad que la caracteriza, que probablemente Locke estaría revolviéndose en su tumba si escuchara las cretinadas que dice el señor que ocupa la primera magistratura del país, ¿no? Y lo mismo le pasaría a otros grandes pensadores como Hobbes, Rousseau, ¿no? Que fueron los que pensaron en cómo definir esto que ahora conocemos como Estado, ¿no? Ni qué decir los prohombres del liberalismo, que yo no sé si él alguna vez lo leyó o qué leyó, habrá leído algún resumen. Nosotros decíamos resúmenes Leroux en nuestra época, ¿no? Que trataban de ayudarte cuando tenías que rendir un examen, pero nunca las obras en profundidad, ¿no? Julián citaba
a David Ricardo, que entre otras cosas fue el que acuñó el término plusvalía para determinar de qué manera los capitalistas se hacían con el exceso de valor que producían los trabajadores y que los perdían, ¿no? Y cuando escuchábamos a Emanuel Rodríguez, al Peroncho, cuando hablaba de lo que son los sueldos y lo que son las pérdidas supuestas que ocasiona el país un día de paro y hablaba de lo que tenía, bueno, entonces ahí está la plusvalía, que es lo que se están apoderando, y ni siquiera ya nuestra propia oligarquía, que es hoy en día una sirvienta de intereses transnacionales. Entonces creo que hay que recuperar todo eso y dar la batalla en todos los frentes, en el frente cultural, en el frente informativo y en el frente de la administración de justicia. En otras épocas hubo, en las épocas de la dictadura de Onganía, Levingston y Lanús, nucleamientos que reunieron a lo mejor de los abogados que combatían contra eso y que interpretaron a lo que llamamos derecho de una manera diferente, como fueron la gremial de abogados primero y después la Asociación de Abogados Peronistas, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá que empezar a pensar nuevamente en todo eso. Hoy lo más parecido que tenemos, hay una gremial de abogados, pero es muy pequeña y muy vinculada con algunos sectores políticos, lo cual no es malo, pero le quita trascendencia, y existe el colectivo de abogados que trabajan en las causas de lesa humanidad, que lleva el nombre de Mario Bosch, un querido compañero, amigo, integrante de la agrupación Hijos, hijo de una de las víctimas de Margarita Belén, que tanto hizo por recuperar la verdad y por llevar a juicio a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, y terminó falleciendo hace unos años, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que podemos dejar, lo que podemos pensar hoy, lo que se me ocurre pensar hoy a partir de la presencia de Sergio Maldonado, a quien recuerdo muy cálidamente, porque cuando estábamos en la Universidad Nacional de Lanús, junto con los estudiantes, los y las estudiantes, se nos ocurrió hacerle un homenaje, y una de las plazas de la universidad tiene una serie de plazas, Martín la conoce bien, una de las plazas le pusimos el nombre de Santiago Maldonado.